Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nuevo miércoles de cuarentena fecunda. Vamos a esperar unos minutitos a que se vayan sumando las personas. Ahí se van sumando. Buenas. Bueno. Estamos retomando el ciclo de cuarentena fecunda. Vamos a seguir con estas charlas enriquecedoras que venimos haciendo todos los miércoles. Hoy en particular nos recibe Denise Legrand en su casa. Primero, un gran agradecimiento para ella por hacerse el tiempo para esto y tomarse la molestia. Denise, para quienes no la conocen o por ahí no la conocen tanto, es licenciada en Gestión Cultural y Comunicadora y tiene estudios de diplomatura en Intervenciones Pedagógicas en Contextos de Encierro y en Penalidad Juvenil. En el ámbito laboral es coordinadora de Nada Crece a la Sombra, que es un programa socioeducativo que trabaja en cárceles a través de la modalidad de talleres. Es docente del Centro de Formación Penitenciaria, el CEFOPEN, del Instituto Nacional de Rehabilitación. Y bueno, es integrante del Núcleo de Análisis de la Criminalidad y de la Violencia de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, no voy a hacer mucha más introducción ni me voy a expandir mucho más, así que ya le voy dando la bienvenida a Denise. La voy a dejar pasar a la frente de la cámara, que hoy nos va a estar hablando un poco sobre la LUC y la seguridad en juego, y les pedimos que bueno, manden todas las preguntas que tengan, tanto por Facebook como por Instagram. Pueden seguir el vivo a través de cualquiera de las dos redes. Y al final de la charla le haremos llegar las preguntas a Denise para irlas contestando. Así que, Denise, te dejo. Bien. Bueno, ¿arranco nomás? Dale nomás. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. La idea es compartir algunos comentarios generales sobre el capítulo de seguridad. En particular, hay 3 puntos que son sistema penal adolescente, normativa para adolescentes en conflicto con la ley y policía, que merecen especial atención. Creo que el primer comentario general sobre la ley de urgente consideración es que no se entiende mucho cómo el mismo gobierno que le va a tocar administrar probablemente la crisis de seguridad o el agravamiento de la crisis de seguridad es el mismo que está proponiendo determinadas acciones que son bien cuestionables, porque justamente lo que hacen es poner en riesgo a la seguridad. Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más altas de América Latina y está entre las 30 más altas del mundo. 3,5 de cada 1000 uruguayos están presos y casi 1% de los varones menores de 29 años están presos. Hay un punto de partida que fue uno de los principales errores de los 15 años de gobierno, que tiene que ver con que ni el aumento de penas ni la creación de nuevos delitos mejoró en algo la seguridad. La inflación punitiva no es el camino. Al Frente Amplio le costó muchísimo y le cuesta muchísimo entender esto. Y varias de las leyes fueron en este sentido y no generaron un cambio en la seguridad. Por el contrario, lo que sucedió fue que se saturó el sistema carcelario. Esta ley va en el mismo sentido, una inflación punitiva, una inflación penal, que lo que va a hacer es sobrepoblar las cárceles y puede colapsar el sistema. Las condiciones actuales, ni hablar que ya son muy deficitarias, es algo que ya hemos hablado varias veces y creo que no hay dudas al respecto, y las cárceles hoy en día están muy lejos de generar procesos de rehabilitación. Hay algunas cifras que rompen bastante los ojos, tienen que ver con la reincidencia, que es algo muy difícil de medir, pero se estima más o menos que 7 de cada 10 personas reinciden, entran 6.000 personas al año al sistema, salen también 6.000 personas al año. En los últimos 15 años hubo más de 500 muertos dentro de las cárceles y la tasa de homicidios es 19 veces la tasa de la afuera. La salud mental, ni hablar, que es un problema muy grande dentro de las cárceles, la tasa de suicidios 4 veces la tasa de la afuera. Hay un punto que es clave, que es que nada de esta ley apunta a mejorar las cárceles. Se sigue apuntando al encierro masivo como solución a todo en un sistema que lo único que hace es perpetuar la violencia.
A Uruguay le costó muchísimos años reducir el hacinamiento. Cuando asumió el gobierno del Frente Amplio en 2005, que se dictó la crisis carcelaria, el hacinamiento era de 160%. El máximo aceptado por Naciones Unidas es 110%. Actualmente el hacinamiento es de 97,5%, un indicador que claramente se pone muy en juego si se aumenta repentinamente la población carcelaria. El primer comentario que se ha hecho al respecto de esto es, bueno, construya más cárceles, como si construir cárceles no fuera algo millonario, como si la última construcción de una cárcel, que fue la Unidad 1, está bien lejos de los modelos que hay para recomendar, como si de las 1960 plazas que tiene esa cárcel no hubiera 400 que ya están destruidas y que ya no se van a reconstruir porque los costos que plantea la empresa son carísimos, millonarios. Entonces, la solución de construir más cárceles estaría bien lejos de una posible solución para la seguridad. Un sistema penitenciario gigante claramente no es financiable, ya no lo es hoy en día, menos va a ser si aumenta muchísimo la población. Hay algunos puntos que se plantean en particular asociados a un posible riesgo para la seguridad o mejora de la seguridad que realmente no mueven la aguja. Tal es el caso de las salidas transitorias. Las salidas transitorias del sistema penitenciario no son un problema para la seguridad. Menos de 1% de los presos accede a este beneficio penal, son dados bajo determinadas condiciones muy estrictas, existe la aprobación de un juez y las personas que acceden a esta medida cuidan muchísimo este espacio porque es de alguna manera el paso previo a salir en libertad. En CONCAR hoy hay 3.558 varones privados de libertad, solamente 24 acceden a salidas transitorias. De ninguna manera las salidas transitorias son un riesgo para la seguridad hoy en día. Dentro de las salidas transitorias, además de acumular algunos delitos que no podrían acceder a este beneficio, también se propone condicionar las salidas transitorias a la colocación de dispositivos electrónicos. Esto es una limitación y parece ser más una traba burocrática para limitar aún más este derecho dentro del sistema penitenciario. La disponibilidad de dispositivos electrónicos es dudosa, tienen altos costos también de mantenimiento y se suma también todo lo que tiene que ver con el trabajo de monitoreo. El monitoreo se realiza en la Dirección de Monitoreo Electrónico, funciona dentro de la CCU, un espacio muy importante dentro de la policía que ha trabajado muy bien en los últimos años, pero que no está muy claro cómo será fortalecido, ni para esto ni para el aumento que se pretende hacer de tobilleras electrónicas para casos de violencia basada en género. Entonces queda la duda si el Estado efectivamente puede costear esto o si es meramente una excusa burocrática para limitar aún más las salidas transitorias. En general en la ley hay un foco muy grande en el delito que se comete, que no se relaciona directamente con las trayectorias penitenciarias. Muchas veces personas que cometen delitos leves tienen trayectorias penitenciarias muy conflictivas y de muy mala conducta y muy peligrosas para el adentro y para el afuera, y personas que por ahí cometen delitos muy graves tienen trayectorias penitenciarias progresivas, que logran mejores lugares en el sistema y que logran incentivos para desvincularse del mundo del delito. Es muy difícil valorar a las personas solamente por el delito cometido sin involucrar la trayectoria penitenciaria, porque de nuevo eso tiene mucho más que ver con la seguridad muchas veces que con el delito que se cometió. Dentro de la ley se incluye, dentro de las limitaciones para las salidas transitorias, para las libertades a prueba y para las prisiones preventivas, el hurto agravado y la rapiña. Incluir el hurto agravado y la rapiña no es más que básicamente bajar una línea para que la mayoría del sistema no pueda acogerse de ninguna manera a estas posibles soluciones penales para incorporar quiebres a las trayectorias delictivas. Sugerimos específicamente quitar estos delitos, más que nada el hurto agravado, porque además la mayoría de los hurtos son agravados por la naturaleza del propio delito, y específicamente para la prisión preventiva obligatoria es muy necesario quitar el hurto agravado. La prisión preventiva obligatoria se aplica cuando existe un posible riesgo de fuga, un entorpecimiento de la causa o se pone en riesgo de alguna manera las personas que están involucradas. No hay por qué presumir que la prisión preventiva para hurto agravado sea algo necesario, porque no hay por qué presumir que en el caso de un hurto agravado va a suceder alguna de estas cosas. Creo que lo vemos hoy con el caso que está sobre la mesa, sobre un caso de posible red de explotación de menores, que las prisiones preventivas se aplican también asociado a una cuestión de privilegio. Para las personas que están asociadas a un lugar de privilegio, las prisiones preventivas son algo que sucede muy poco, aun cuando los delitos son muy graves,
aun cuando hay riesgo para la causa y aun cuando hay riesgo para personas que están involucradas con la causa. Lo mismo pasa asociado a los delitos de narcotráfico, ¿no? Mientras hay personas que esperan su condena fuera de la cárcel, que trafican 4,5 toneladas de cocaína a Alemania, hay personas que cometen delitos mucho más leves y están dentro de la cárcel en condiciones atroces, como es el módulo 8 del CONCAR, que es donde están las prisiones preventivas de la zona metropolitana. Ni hablar que hay una cuestión de clase en esas decisiones. Hay algunas propuestas específicas también que son de difícil aplicación o de imposible aplicación. Tal es el caso de la obligatoriedad del trabajo. Hay que empezar de la base que no todas las personas tienen capacidad de trabajo. Para que exista la capacidad de trabajo tiene que ser evaluada, tiene que haber una evaluación física y psicotécnica. Y la población privada de libertad tiene algunas problemáticas de salud y de salud mental que pueden llegar a imposibilitar el trabajo. Por ejemplo, 8 de cada 10 personas privadas de libertad tienen uso problemático de sustancias, casi 10% de la población privada de libertad vive en situación de discapacidad y más o menos un 20% tiene analfabetismo, tanto analfabetismo total como analfabetismo funcional. Entonces hay un primer cuestionamiento, además de que no sería constitucional, pero hay un primer cuestionamiento para la obligatoriedad del trabajo. Más allá de esto, también hay una imposibilidad de gestión de esta propuesta. No hay 12.000 puestos de trabajo, no se va a instalar un UPM dentro de las cárceles como para que se generen 12.000 puestos de trabajo. Y lo más importante es que no hay, por razones de seguridad, no hay de ninguna manera forma de que las personas privadas de libertad puedan salir de las celdas a trabajar todas a la vez. Básicamente, el Estado va a proponer algo que no va a poder cumplir y que puede llegar a recibir observaciones porque no va a poder cumplir. La supervivencia de las personas no está garantizada en el caso que tuvieran que salir de la celda. En el caso del CONCAR, de nuevo, son 3.558 varones que muchos sectores prácticamente no tienen patio, que los patios que tienen son patios muy reducidos, que se realizan con escopeteros y que terminan en general por cuestiones asociadas al conflicto. Imaginémonos si la supervivencia está garantizada en el caso que todos tuvieran que salir a trabajar. No es algo viable para el sistema, es algo que se propone de afuera hacia adentro sin tener ni idea de lo que sucede en el adentro. Para los delitos de drogas, se piensa siempre desde el mismo lugar, aumento de penas y apuntar sobre los sectores más débiles de la cadena de narcotráfico. Por ejemplo, un caso muy particular asociado a eso tiene que ver con el agravante si sucede en el marco del ámbito del hogar. Eso solamente va a repercutir, va a tener un impacto directo sobre las mujeres que están privadas de libertad. En Uruguay las mujeres, oscila el número, pero más o menos entre 26 y 37% de las mujeres que están privadas de libertad por delitos asociados a drogas. Y la venta se realiza desde sus casas porque es la forma de además seguir cuidando. Cuando esas mujeres son privadas de libertad, que son obviamente el eslabón más débil de la cadena, básicamente, en general, a veces suplantan a los varones que estaban en esa familia vendiendo las sustancias y una vez que ellas son privadas de libertad muchas veces son sus hijos adolescentes los que inician en la cadena de tráfico. Agravar las penas para los delitos asociados a la pasta base es claramente una declaración de clase asociado a cómo pensamos las drogas. Y de la misma manera también una de las cosas más peligrosas quizá que plantea esta ley es una pena de muerte solapada que tiene que ver con el derribo de aviones. El derribo de aviones, además de que podría llegar a asesinar a personas inocentes que no tienen nada que ver, es una pena de muerte. Estaríamos habilitando la ejecución de personas y de ejecución de personas que son de alguna manera las más descartables dentro de la cadena de tráfico. Los transportistas no tienen una escala de valor dentro de la cadena de tráfico. En vez de pensar en políticas de captación y políticas de investigación que pudieran llevar de alguna manera a quienes son realmente responsables de las redes de tráfico, les parece más viable bajar un avión y asesinar a la gente que está en ese avión, que además no se sabe si no son personas que están contra su voluntad en ese lugar. Entonces Uruguay estaría teniendo una pena de muerte con una forma de ejecución bastante por afuera de la ley parecería ser. Hay un aspecto también que tiene que ver con la legítima defensa en general, que es una discusión, pero en particular nos preocupa cómo se va a aplicar la legítima defensa en la cárcel, porque hay una parte del texto que dice siempre que se pueda, siempre que se pudiera, y en las cárceles la tensión entre la policía y las personas privadas de libertad es algo que existe y claramente la voz de quienes están privados de libertad vale mucho menos
que la voz de la policía. Entonces es muy difícil pensar cómo esto se va a poder aplicar. Uno de los puntos que probablemente genere más tensión dentro de la cárcel y que podría llevar a manifestaciones violentas tiene que ver con la redención de pena por estudio o trabajo. Hoy en día, básicamente cada 2 días de trabajo se descuenta un día de pena, cada 3 días de estudio se descuenta un día de pena. Es algo que funcionó muy bien, que logró la adherencia de las personas a actividades socioeducativas y de trabajo y que a su vez, lo más importante, reduce la estadía penitenciaria para que las personas reducen su pena, pero además lo reducen afiliándose a la formalidad. Eliminar esta posibilidad va a aumentar la permanencia de las personas en las cárceles, va a desmotivar la adherencia a los procesos formales y lo más riesgoso es que puede generar tensión adentro, porque a nadie le gusta que le quiten los derechos. Y si a las personas le quitan los derechos, la forma de manifestación que tienen es la que tienen en la mano. Y la cárcel, la manifestación es a través de la violencia. Esto pudiera desembocar en motines o en otras formas de manifestación que probablemente incorporen la violencia como forma. Saludamos la creación del Consejo de Política Criminal, nos parece algo muy interesante, es una iniciativa que necesariamente tiene que existir, pero que se queda bastante corto con la integración. Se vuelve a pensar el delito solamente desde el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía, cuando el delito trasciende mucho estas carteras y debería todo el Estado a pleno, en particular el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Vivienda, deberían incorporarse a estos espacios. Ni hablar que el comisionado parlamentario penitenciario debería estar, y en un escenario ideal la academia y la sociedad civil debería estar incluida en este espacio. Por ahí, con sistema penal adulto, algunos comentarios sobre adolescentes, sobre la normativa de adolescentes en conflicto con la ley, que es una discusión que ya la dimos en 2014, ya se ganó un plebiscito en su momento, esgrimiendo argumentos de por qué bajar la imputabilidad penal no era el camino, no era la solución para la seguridad. Y lo que se decía básicamente es algo que se mantiene, que en aquel momento el 94% de los delitos eran cometidos por adultos. Hoy en día se cree que los adolescentes están aún menos involucrados en el delito, y la población privada de libertad de adolescentes se redujo a la mitad, básicamente, de esa época hasta ahora. Hoy hay menos de 300 adolescentes que están privados de libertad en las cárceles de Uruguay. Una de las cosas que decía el ministro Jorge Larrañaga cuando estuvo en la comparecencia de la comisión del Senado es que es necesario endurecer las penas porque hay menores que matan. Y es una frase muy buena, es una frase que tiene una solidez muy fuerte y una aptitud comunicacional inmensa, genera connotación pública, pero la realidad del fenómeno es que la mayoría de los adolescentes no están involucrados con los homicidios. En 2017 fueron 17 adolescentes que estuvieron involucrados en homicidios, en 2018 fueron 18 y en 2019 solo 13 adolescentes estuvieron involucrados con homicidios. Para todos estos adolescentes, la mayoría de las veces se aplican las penas máximas dentro del sistema, que hoy en día son 5 años. Son penas que además no se escarcelan de antes, se cumplen, y que en esa etapa, tanto en la primera infancia como en la adolescencia, son las etapas vitales de mayor aprendizaje. Básicamente el cerebro es como una esponja que lo que hace es asimilar su ambiente. Las cárceles lo que hacen es estimular la violencia y la vinculación temprana con el sistema carcelario y con la violencia perpetúa las conductas, condicionando esta trayectoria de vida básicamente a seguir en un ciclo de violencia. Los daños que puede generar esta propuesta aumentando las penas van a ser irreversibles. Esos adolescentes van a tener poquísimas o nulas posibilidades de rehabilitación y de quebrar su trayectoria delictiva. Probablemente estos adolescentes tengan una cadena perpetua porque probablemente no van a poder salir nunca de la cárcel o van a tener conflictos intracarcelarios lo suficientemente altos como para que tampoco salgan. ¿Por qué? Básicamente porque van a tener adaptaciones, lo único que van a hacer es aprender a vivir presos. Van a ser un riesgo para ellos mismos, van a ser un riesgo para el sistema, pero principalmente van a ser un riesgo para la seguridad en general. Hay también una vinculación directa entre el sistema penal adolescente y el sistema penal adulto. Lo vemos nosotros también todos los días. Trabajamos durante años en el sistema penal adolescente, vimos el impacto que hubo sobre determinadas trayectorias, vimos también muchísimas vulneraciones de derechos y muchísimas actividades delictivas dentro de las cárceles de adolescentes y hoy esos adolescentes los vemos en el sistema penal adulto con escasas o nulas posibilidades de romper con su trayectoria delictiva, básicamente porque, como decía, lo único que saben es vivir presos.
Para terminar, algunos comentarios y abrimos la ronda quizá de preguntas y podemos retomar sobre algunos de estos temas. Uno de los capítulos también que es como más peligrosos para la seguridad tienen que ver con la policía. En el proyecto se plantea un aumento de la discrecionalidad de la policía y una reducción de las garantías, no solamente de las garantías para la población, sino también de las garantías hacia el accionar que pudiera haber hacia algún tipo de caso de abuso. Se plantea, por ejemplo, la presunción de inocencia para la policía. Siempre esto está basado en la falta de un respaldo, que es bien cuestionable si efectivamente hay una falta de respaldo, pero en el caso de la presunción de inocencia para la policía, parece ser algo bastante innecesario. El año pasado se asesinaron 32 personas en el marco de delitos, 32 personas que estaban cometiendo delitos, 32 delincuentes, como mucha gente le gusta decir, y en ninguno de los casos fue formalizado ningún policía. Entonces, ¿es necesario una presunción de inocencia para reafirmar aún de alguna manera la baja formalización de los policías que accionan bajo determinadas condiciones? Parecería no ser muy necesario. Por otra parte, vale decir, la mayoría de estos policías que asesinaron personas que estaban cometiendo delitos no lo hicieron en su horario de trabajo. Solo algunos fueron en el horario de trabajo, el resto de los casos fueron fuera de su horario de trabajo en sus actividades cotidianas. Otro de los puntos que son peligrosos para la población, pero más que nada para las personas que portan estas armas, es el porte de armas para policías y militares retirados. Para empezar, obviamente que fomentar el uso de armas es un riesgo para la seguridad en general y más aún para quienes la portan. Pero, además, se habilitaría el derecho a reprimir delitos en flagrancia, es decir, delitos mientras se están cometiendo, para las personas que están en situación de retiro. Esto es un riesgo directo de seguridad para aquellas personas que van a involucrarse con la flagrancia del delito, que no van a estar en las condiciones que está un policía formado, actualizado, acompañado, porque siempre los policías que están en actividad están acompañados, tienen determinadas condiciones, tienen chalecos antibala. Por el contrario, las personas que están retiradas están en su vida cotidiana, con sus familias, acompañados de sus amigos, pudiéndose entonces ponerse en riesgo ellos y poner en riesgo también a su núcleo cercano que esté con ellos por actuar entre la flagrancia del delito. Además, ni hablar, va a abrir el mercado ilegal de las empresas privadas a pagar salarios miserables, precarios para estos policías retirados que pueden necesitar la salida económica y por poder portar armas y actuar en flagrancia se va a abrir de alguna manera y flexibilizar todo lo que tiene que ver con los 222 de esa zona gris, los 222 ilegales. Si se necesita más población armada y activa para reprimir el delito, que puede ser que se necesite, es una discusión a dar, se debería apuntar a aumentar el cupo de las policías jóvenes, aumentar la formación en la Dirección Nacional de Educación Policial y mantener la actualización, el buen estado de las armas y el porte también del resto de los elementos de control y de cuidado para los policías, como los chalecos antibala y demás. No se debería apuntar a mano de obra retirada y desactualizada, que de nuevo lo único que se hace con esto es ponerlo en riesgo a estas personas. Últimos dos comentarios sobre policía, un artículo que es claramente inconstitucional, que tiene que ver con la conducción de testigos. La ley plantea que los testigos puedan ser conducidos contra su voluntad y retenidos durante 24 horas por la policía. Esto no es constitucional, solamente los jueces pueden habilitar el traslado, una orden judicial puede habilitar el traslado o la voluntad propia. Pero además de esto tenemos que pensar en la práctica. ¿Qué ganas va a tener una persona de declarar contra un Estado ofendido, que es el mismo Estado ofendido que él lo trasladó y lo retuvo contra su voluntad 24 horas? No parecería tener demasiado sentido. Y hay un último artículo también que es bastante polémico, que tiene que ver con el agravio a la autoridad policial. Es un riesgo, aumenta la falta de garantías, es un riesgo para las manifestaciones, es un riesgo para la población en general y pone algo en riesgo que está por sobre todas las cosas, además de estas que planteaba, que tienen que ver con el aumento de la tensión entre la población civil y la población policial. Hoy en día la policía es una de las instituciones que más confianza tiene en la población. Aumentar la tensión entre lo civil y lo policial es un error porque justamente es la policía quien debe cuidar, quien debe garantizar la convivencia, quien debe garantizar la seguridad. Generar algunas acciones como esto de alguna manera también los constituye como superhombres, y le digo de superhombres porque tiene una cuestión de masculinidad muy grande. Solo lo único que hace es distanciar a la población civil de la policial, aumentar las tensiones y reducir las garantías para la población.
Así que no parecería ser algo muy adecuado, sino más bien una herramienta ideológica para un nuevo combate del enemigo que no se entiende muy bien cuál es. Por ahí me quedo. Bien, está. Paso ahí a leer algunas preguntas. ¿Me corro? ¿Salgo? Sí, sí. Y vamos a darle tiempo a la gente a ver si llega alguna preguntita más. Por ahora tenemos un par acá anotadas. La verdad que todos los puntos que tocaba Denise dan mucho para pensar y también genera mucha curiosidad. Podríamos estar horas hablando, pero vamos a tratar de hacerlo medio resumido. Te voy leyendo las dos preguntas que tengo. Dale. Bueno, acá nos preguntaba Carolina si los cambios en el sistema penal permitieron bajar el aumento de la población carcelaria. Habías dicho ahí unos números. Y bueno, y después algo que pensamos acá mientras te escuchábamos, en realidad, ¿qué necesitamos cuando te referías a la diferencia que hay entre el delincuente rapiñero o de ese estilo y el que roba un banco o un delincuente de cuello blanco, como se le llama? ¿Qué necesitaríamos? ¿Cómo se puede encarar ese problema, el problema del estigma que hay sobre el delincuente? Cómo se acerca y se puede hacer empatizar, digamos, a toda la población con lo que son los privados de libertad. Y hay una tercera pregunta acá que nos hacen acá en el Instagram, que es de Eden, y dice: ¿y cuál es la solución? Esa debe ser la más difícil. Sí, ahora te dejo a vos. ¿Terminás? La primera pregunta que tiene que ver con si los cambios normativos han mejorado la cantidad de personas privadas de libertad y el sistema. Y no, tenemos un récord histórico de personas privadas de libertad. Lo único que pasa con la población privada de libertad es que aumenta cada vez más y es probable que siga aumentando. Cada vez que llegamos a un récord es un récord histórico, es un nuevo récord histórico. En los últimos 10 años la población aumentó muchísimo. Y aumentó muchísimo sin aumentar las capacidades del sistema. También hoy en día, además de las casi 12.000 personas que están privadas de libertad, hay unas 5.000 medidas alternativas a la prisión, con una oficina de libertad asistida con la OSLA que tiene 35 funcionarios. Es muy difícil pensar en la capacidad del sistema y en la cantidad de personas privadas de libertad acordes con lo que es el sistema penitenciario en general. Toda la normativa... Me dice que tiene un problema esto a reproducir el video. Sí, bueno. Toda la normativa sobre privación de libertad ha apuntado, sobre privación de libertad y sobre criminalidad en general, ha apuntado a el aumento de penas, al aumento de la población carcelaria, y la solución ya vemos que no ha sido tal. No está pasando nada acá, no se preocupen. Sí, voy. Creo que ya hay probadas formas, de nuevo, no ha habido ninguna ley que haya apuntado a reducir las penas ni que haya apuntado a cambiar de alguna manera la forma que tiene el sistema penitenciario o la seguridad en general de pensarse. Siempre se piensa desde un lugar policial y buenas tardes. Estamos con algunos problemas técnicos que vamos a disimular. ¿Cuál era la otra pregunta? La del estigma. Sí. Yo no creo que haya una construcción alternativa en estos tiempos para reducir los niveles de estigmatización. Creo que lo que está sucediendo y pasa en particular con la ley de urgente consideración y con todas las propuestas en general es que lo que se hace es intentar distanciar a la población. Intentar distanciar a la población civil de la policía, intentar también distanciar a aquellos barrios privilegiados de los barrios más vulnerados, y creo que también hay tiene que ver con la confianza en las instituciones, tiene que ver con quienes afilian las personas. Gran parte de las personas que están relacionadas con la marginalidad, que viven en los márgenes, que están por caerse de los márgenes permanentemente, la única vinculación que tienen con el Estado es el sistema penitenciario, que lo que hace es generar muchísima violencia.
y tienen altísima vinculación con las iglesias. Las comunidades en particular evangélicas en los territorios, tienen una fuerte incidencia sobre estas poblaciones porque los reciben, los entienden y generan una posibilidad de identificación. Y también cuando hay una expulsión absoluta del sistema formal y de la institucionalidad en general, también las redes de tráfico y las redes de crimen organizado son las que reciben a estas personas, las que los aceptan y las que construyen identidad. La polarización de la población lo único que va a generar es aumentar los niveles de tensión y violencia, porque también tiene que ver con una cuestión de la construcción cultural del delito, de las identidades, de esas también profecías autocumplidas que tienen muchas veces las personas y de esa violencia que se genera permanentemente sobre estas personas, que lo que hace es que de alguna manera lo que terminen haciendo sea reivindicar su identidad y transformarse de alguna manera en una organización y una identidad mucho más fuerte. Esa también es una forma de combatir el estigma. El estigma no solamente se combate desde quienes estigmatizan, también quienes son estigmatizados construyen respuestas a ese estigma, construyen formas de reivindicar ese estigma, de todo lo que es una cuestión que la sociedad plantea como mala, como nociva, las personas lo toman, lo hacen propio y luego eso es lo que reivindican. Todo eso está estudiado muchísimo con la identidad de los pibes chorros y todo lo que fue las planchas en su momento acá. No creo que haya posibilidades de reducir la estigmatización. Creo que tenemos un desprecio muy grande y una violencia muy grande hacia determinadas poblaciones, hacia también determinadas formas de categorizar a las personas privadas de libertad según el delito que cometen y según el lugar de donde vienen. No es lo mismo ni para la sociedad ni para el sistema penitenciario una persona que comete un hurto, una persona que consume pasta base, es como un pichi, se sigue usando dentro de las cárceles muchísimo, y por ahí las personas que cometen otro tipo de delitos son tratados como un señor preso o ni siquiera pisan la cárcel. Los privilegios están, los privilegios tienen una cuestión de clase, tienen una cuestión de poder, y creo que el devenir de muchas de las investigaciones que han habido en los últimos tiempos han sido una demostración sobre eso. ¿Cuál es la solución? Y claramente no la que estamos tomando. Hay una necesidad grande de impulsar programas que comprendan la seguridad y la criminalidad desde otro lugar. Cuando digo desde otro lugar no me refiero desde un buenismo, sino de la aplicación de una pena que tenga un sentido de formalización, que tenga un sentido de inclusión y que tenga un sentido también de responsabilidad sobre ese delito. Hoy en día, por ejemplo, las víctimas, una vez que son víctimas, no tienen ningún tipo de resarcimiento, tienen resarcimientos bajo determinadas condiciones. Bueno, el sistema penitenciario no está resarciendo para nada a las víctimas, no se está considerando para nada. Hay una necesidad, creo, muy grande de estudiar mucho más los fenómenos de la criminalidad, de dejar de hacer políticas de seguridad para la tribuna, que lo único que hacen es poner en riesgo a esa misma tribuna, y claramente hay que articular con otros actores del Estado lo que tiene que ver con la articulación del delito. Ni hablar que el MIDES tiene que trabajar con las personas que cometen delitos. El anterior gobierno, durante los gobiernos del Frente Amplio, el MIDES no fue un actor fundamental dentro del combate al delito. Había una señal explícita de no trabajar dentro del sistema penitenciario cuando es la misma población que entra y sale y que rota de entre vivir en la calle, cometer un delito, ser beneficiario de un plan social. Sin embargo, cuando aparece el delito, el MIDES no forma parte. Hubo algunas señales del actual ministro de Desarrollo Social que apuntan a trabajar dentro de la cárcel y creo que hay que celebrarlo. Es muy importante que el Ministerio de Desarrollo Social se involucre con esto y básicamente lo que hay que hacer, lo que hay que pensar es, claramente hay una población que no va a tener posibilidades de vincularse con el delito y pensar en cómo las personas que tienen posibilidades de desvinculación del delito se relacionan con rutinas que no son atravesadas por la violencia. Si las rutinas que son atravesadas por la violencia es lo que genera el día a día de las cárceles, las personas lo único que van a poder es reproducir conductas violentas. Por ejemplo, cuando se habla del trabajo, pensar, bueno, queremos que las personas dejen el mundo delictivo y adhieran a la formalidad, vamos a discutir sobre la formalidad del trabajo. Vamos a discutir si las personas que trabajan dentro de la cárcel tienen los mismos derechos laborales que las personas que trabajan en el afuera. Para empezar, el peculio, que es el pago que se realiza a los trabajadores dentro de la cárcel,
es la mitad de un sueldo mínimo. Y de esa mitad de un sueldo mínimo, una porción grande va, más o menos un 30% va al fondo de víctimas, otro 30% es un saldo indisponible que se le da a las personas cuando salen en libertad, y la liquidez que tienen las personas de su trabajo es básicamente de unos 2.500 pesos por mes, personas que trabajan durante 8 horas todos los días. Entonces se piensa en el fomento de la formalidad y la legalidad, proponiendo desde el Estado la ilegalidad. Todas estas cosas son las que hay que empezar a pensar, y que hay que empezar a pensar también en cuestiones de gestión. El sistema penitenciario actual tiene altísimos costos, tiene gastos innecesarios. Un caso bien particular es, por ejemplo, el gasto de omeprazol. El omeprazol dentro de las cárceles es uno de los medicamentos más recetados y más comprados por el sistema, claramente. ¿Por qué? Porque la alimentación es deficitaria y es absolutamente nociva para los cuerpos y en particular para el sistema gástrico. Entonces, en vez de mejorar la alimentación, lo que se hace es aumentar el gasto comprando muchísimo omeprazol. Claro, como el ejecutor del gasto es otro, aunque no es más que el mismo Estado, no se piensa en la posibilidad de cambiar la alimentación. ¿Por qué también? Porque hay una discusión muy grande en el afuera, que si mañana vamos a dar la discusión de hacer una alimentación medianamente balanceada para las personas privadas de libertad, para reducir los riesgos de salud y reducir los costos para el Estado, muchísima gente va a ladrar. Y mucha de la política que sucede dentro de las cárceles está también fuertemente influenciada por la tensión entre el adentro y el afuera. El afuera determina la gran mayoría de las políticas que suceden en el adentro. Básicamente, entonces, resumiendo, lo que habría que hacer es pensar en rutinas que se desafilien de la violencia y que no sea el propio sistema el que propone ilegalidad y violencia. Lo mismo, por ejemplo, con el uso de celulares, con el uso de sustancias psicoactivas y de muchísimas cosas que en teoría se prohíben, pero lo único que se genera es corrupción y trance. ¿Voy con esta? Bien. Hay una pregunta acá que es sobre la relación directa entre el encarcelamiento masivo y la guerra contra las drogas y el fortalecimiento mafioso dirigido desde las mismas cárceles y el reclutamiento de bases desde y dentro de la misma cárcel. Y la guerra contra las drogas es básicamente lo que es la estrategia, la mala estrategia que ha encarado la historia de la persecución de las políticas de droga en Uruguay y en el mundo. Lo único que ha hecho eso es aumentar la población carcelaria, aumentar los niveles de criminalidad, y no ha tenido ninguna repercusión positiva asociada a la reducción de la criminalidad, la desvinculación de las redes delictivas, sino que por el contrario se ha fortalecido esta idea de guerra. Para empezar, la idea de guerra es una idea nociva hasta desde lo comunicacional, pero además también genera que las organizaciones delictivas se organicen mucho más, se armen mucho más. También por eso es un riesgo dentro de la LUC el aumento de la población armada y el fomento del aumento de la población armada, porque también las redes delictivas se van a armar, se van a generar otros mecanismos de seguridad y otros mecanismos de enfrentamiento, porque básicamente es lo que sucede en una guerra. Claramente dentro de las cárceles hay redes de narcotráfico, se fuma pasta base todos los días, no es una novedad. Y claramente hay determinadas cuestiones que permiten el ingreso de esas sustancias y de esas redes de distribución. Hay una discusión siempre de la guerra contra las drogas, que si es seguir persiguiendo históricamente contra cualquier tipo de resultado o se piensa en algún tipo de política alternativa, que puede bien ser la regulación de los mercados ilegales, como ya lo intentó Uruguay, u otro tipo de mecanismos que lo que hagan es reducir los daños. En las cárceles 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de drogas. Claramente las deudas por esas drogas son cuestiones que generan muchísimos niveles de conflictividad, muchísimos niveles de violencia y muchísimos niveles también de homicidios, ni hablar. Hay un reclutamiento que está en el adentro y el afuera, o sea, son las mismas personas muchas veces las que están en el adentro que las que están en el afuera. Hay una magnificación muchas veces del poderío dentro de las cárceles, pero son redes de crimen organizado que funcionan claramente en comunicación con el territorio, ni hablar, pero también en comunicación propia con el adentro. Adentro no nos olvidemos que, de nuevo, en el caso del CONCAR hay una población de 3.558 personas. Hay 3.558 personas, de las cuales el 80% tiene uso problemático de drogas. Claramente hay un montón de consumidores. Entonces hay propias redes de distribución dentro. Lo mismo en el resto de las cárceles. Hay otra cosa acá.
¿Qué experiencia hay con la gestión privada de las cárceles, la participación público-privada y qué cuidado o control hay que llevar? Y la experiencia que hay es un contrato de 27 años totalmente nocivo para el país, firmado por el gobierno del Frente Amplio. Un modelo de construcción carcelaria perimido, como decía hace un rato, 1960 plazas, de las cuales 400 ya están destruidas. Una alianza muy grande con las empresas privadas que claramente no comprenden ni la realidad de las personas, ni todo lo que tiene que ver con lo que es la privación en sí misma, y básicamente un brete que tiene el Estado de acá por lo menos 25 años más, de estar en un contrato muy cerrado con una empresa de participación, con una empresa privada, de la cual no tiene mucha forma de zafar. Como les decía, hay 400 plazas que fueron destruidas, y en esas 400 plazas no se pueden recuperar porque el costo es millonario. Esa fue una política del Frente Amplio. Sí. Bueno, impecable, muchas gracias, Denise. Ahora Bien. te pido la silla de vuelta. Bueno, muy bien. Vamos llegando al final de esta jornada. Primero agradecerle a todas y a todos por acompañarnos. Y también agradecerle a Denise. Le hacemos llegar también los agradecimientos que hemos recibido en los comentarios de los videos. Mucha gente te agradece, Denise, por todo lo que has expuesto y aclarado. Y bueno, estaremos actualizando por futuras jornadas. Los seguiremos esperando y esperamos que la cuarentena siga siendo lo más leve posible para todos. Nos estamos viendo. Un saludo. Chao, chao.